Doctor, buenas tardes. Somos del grupo número 7, conformados por Patricio Muñoz, Herbert Torres, Fabián Sánchez y Javier Flores, que a continuación vamos a dar a explicar resumidamente de lo que se trata nuestro tema, que es la etapa precontractual en la contratación pública. El objetivo de este capítulo se centra en el estudio del derecho a la contratación pública, específicamente en la fase precontractual de los procedimientos de la contratación del Estado. Se desarrollará cada etapa que comprende dicha fase desde su inicio con la convocatoria, al fin que con la adjudicación, el análisis comprenderá de manera integral a la fase precontractual, considerando la necesidad y efectos del control que fue materia del capítulo precedente. Adicionalmente, se analizará la participación de los actores involucrados, la entidad contratante, el ente rector de la contratación pública, las instituciones de control, los órganos públicos, que sin ser entidades controladas tienen potestad de control, que les permita participar en los procedimientos contractuales, los oferentes, tanto públicos como privados, y la ciudadanía en ejercicio de sus derechos de participación y fiscalización. Se especificarán las funciones que deben cumplir los participantes en razón del ordenamiento jurídico y como en razón de su óptica y competencia, cada uno de estos participantes incidirán en un mismo procedimiento de contratación. Como se había mencionado, la fase precontractual constituye la base de todo procedimiento de contratación. Es en ella donde se desarrollan todos los actos necesarios para la selección del proveedor, que se encargará de cumplir con las obligaciones que le imponga la entidad contratante, es decir, la prestación de servicios, que entrega de bienes o ejecución de obras. Pero para ello se debe cumplir con varios requisitos previos obligatorios para el cumplimiento de cada una de las etapas que lo conforman. Además, se debe acatar todos y cada una de las normas establecidas para cada procedimiento de contratación con su debida especialidad, desde lo impuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, normativa que emana al Servicio Nacional de Contratación Pública, normas de control, hasta las normas técnicas, desarrolladas para cada tipo de objeto contractual. A continuación, les voy a explicar lo que es las etapas de la fase precontractual. La codificación de resoluciones expedidas mediante la resolución RE-CERCOV-2016-000072 del 31 de agosto del 2016 suple el vacío de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Precontractual. Sin embargo, ante la necesidad de determinación de los elementos y su incidencia en la ejecución para el procedimiento, la codificación dio el compendio de las etapas de la fase precontractual. 1. Publicación del procedimiento en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 2. La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones modificadas de condiciones contractuales o pliegos. 3. Cancelación del procedimiento. 4. Etapa de recepción. 5. Apertura. 6. Convalidación de errores. 7. Verificación y calificación de ofertas. 8. Informe de la comisión técnica o del delegado. 9. La resolución y publicación de la adjudicación o decisión del procedimiento desierto. 10. Todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento de contratación. La fase precontractual, como lo señala la norma, inicia con la publicación de la convocatoria en el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado. Los documentos de sustento que lo acompañan son aquellos generados en la fase preparatoria de los procedimientos, entre ellos principalmente estudios previos, términos a la referencia, especificaciones técnicas, pliegos, resolución de aprobación de pliegos y autorización de inicio, certificaciones presupuestarias y de la planificación anual de contrataciones. El anuncio de llamado no debe confundirse con la oferta de celebrar un contrato que hace el ente público administrativo, es más precisamente un pedido o demanda pública de ofertas eventuales de interesados. La invitación que hace la entidad contratante se le realiza a todos aquellos interesados en participación para la selección del proveedor,
ganador con el fin de promover el principio de concurrencia. Con esto inicia la actividad de la administración en la fase precontractual. La publicación del procedimiento de contratación de conformidad con el principio de transparencia y publicidad es esencial para la determinación de la contratación. De ella surge el tipo de compra, la forma de pago, los parámetros de calificación, el cronograma que deberá observar el procedimiento e incluso ya determina los primeros actores al detallar al funcionario encargado que llevar el procedimiento, la máxima autoridad, comisión técnica o delegado y su secretario o secretaria. La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones nace entonces de la publicación del proceso de contratación y es aquí donde todos aquellos interesados en participar o invitados directamente de acuerdo al tipo de contratación pueden aclarar sus dudas en lo pertinente a los pliegos de la contratación. La norma precisa preguntas, respuestas y aclaraciones sobre los pliegos, pues el documento que comprende las bases técnicas y legales de la necesidad que tienen la contratante y permite la habilitación para participar a los interesados. Los pliegos son auténticos reglamentos del procedimiento de contratación que obliga tanto a la administración como a los participantes del procedimiento de selección. El reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define esta etapa de la fase precontractual. Las preguntas y respuestas. Los proveedores, una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria del portal de obras públicas, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos. Y la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, responderán las preguntas en el término que para el efecto se establezcan en los pliegos. Contemplada en el artículo 2, numeral 29, establece la etapa de las preguntas y respuestas y aclaraciones modificadas de condiciones contractuales o pliegos. Todas estas actuaciones de la administración se encuentran programadas en el cronograma del procedimiento como una sola etapa. La cancelación del procedimiento es la facultad que tiene la administración pública para declarar cancelado el procedimiento en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, siempre que se cumplan las condiciones descritas en la ley del interés público. Esta facultad es propia de la máxima autoridad, quien la declara mediante acto administrativo motivado y no requiere indemnización ni reparación alguna, por no constituir derecho de mera expectativa de los participantes. Sus justificativos de acuerdo a la ley se basan en 1. No percibir la necesidad, en cuyo caso archivará el expediente. 2. Cuando sea necesario introducir una forma sustancial que cambie el objeto de la contratación, en cuyo caso se deberá convocar a nuevo procedimiento. Y 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. La resolución que motive la cancelación del procedimiento será publicada como documento indispensable en el portal institucional, dejando en claro el precedente por la cual se recurrió a esta decisión de la entidad contratante. Una vez la administración ha dejado en claro los requisitos de participación, los proveedores o el invitado al proceso de contratación realizan la entrega de las ofertas en la hora y fecha señalada en el cronograma del proceso. En cuanto a la entidad contratante, con la entrega de las ofertas, inicia la selección del proveedor más de acuerdo para satisfacer la necesidad del Estado y por ende se procederá con las demás etapas del procedimiento: apertura, convalidación, calificación y adjudicación. Todas estas, considerando las manifestaciones del interés en los procedimientos por parte de los proveedores, además de la presentación de las ofertas, muestra un acuerdo o estudio previo por la parte de la administración. En cuanto a los parámetros utilizados, presupuestos y requisitos han sido correctamente definidos, lo que ha levantado el interés de los participantes. Se considera como oferta habilitada la oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos precontractuales. Una oferta integral contiene alrededor de 14 formularios que comprenden el formulario único de la oferta, cuyos principales acápites son: formulario número 1.1, presentación y compromiso; formulario número 1.2, datos generales del oferente; formulario número 1.3, nómina de socios; formulario 1.4, situación financiera;
Formulario 1.5, tabla de cantidades y precios. Formulario 1.6, componentes de los bienes ofertados. El formulario número 1.7, experiencia del oferente. Formulario 1.8, personal técnico mínimo formulario. Formulario 1.9, equipo mínimo requerido. Formulario número 1.10, BAE. Formulario 1.11, cálculo del BAE. El formulario 1.12, formulario para la declaración del valor agregado ecuatoriano de la oferta del desarrollo del software y adquisición del software. Formulario de asociación o consorcio. Estos ítems podrían variar en razón del tipo de procedimiento contractual. Adicionalmente, se adjuntarán los documentos de soporte que justifiquen la información detallada en el formulario. La oferta deberá ser enumerada, sumillada y suscrita por la persona natural que oferta o el representante legal. El incumplimiento de la integridad de la oferta tiene como consecuencia el rechazo de la oferta en mención. Existen dos medios para la presentación de la oferta, el físico y de forma electrónica, siempre que se tenga firma electrónica válida y legal. Si es física, se presentará ante la máxima autoridad en un sobre, el cual la entidad contratante tiene la obligación de emitir su recepción, mientras que la oferta electrónica debe entregarse mediante el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Sin embargo, la oferta económica en ambos casos debe registrarse en el sistema. La modernización del Sistema Nacional de Contratación Pública con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública introdujo algunos avances, como la obligación de la utilización de herramientas tecnológicas para los procesos de contratación, la publicación de los procedimientos de manera transparente y a tiempo real, y nuevas definiciones de proceso de contratación. El uso de los medios electrónicos en los procedimientos de contratación pública se implementó con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios y dar celeridad en el desarrollo de los procedimientos. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su disposición transitoria tercera, expresa: hasta cuando existan en el país empresas certificadoras de firma electrónica autorizadas por el organismo del Estado competente, el Servicio Nacional de Contratación Pública, responsable de la administración del portal Compras Públicas, tomará todas las medidas técnicas necesarias para que el uso de las herramientas informáticas que utilice den seguridad a las transacciones que se efectúen de conformidad con esta ley. El uso de la firma electrónica para los procedimientos de la administración pública requiere de regulación. Su utilización implica la aceptación, aprobación o disposición de parte de quien la emplea, al igual que la firma manuscrita. Por tanto, debe cumplir con ciertos requisitos para su verificación, por lo que la entidad pública que disponga su uso debe adjuntar sus procedimientos y operaciones e incorporar los medios técnicos necesarios para permitir el uso de la firma electrónica de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su reglamento. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos define a la firma electrónica de la siguiente manera. Firma electrónica son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos adjuntados o lógicamente asociados al mismo y que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos e identificar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. Los modelos de pliegos elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública hasta la versión CERCOP 1.1
contenían la disposición de la entrega de ofertas por medios informáticos con el uso de la firma electrónica. La oferta se presentará de forma física o de forma electrónica a través del portal institucional del CERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente. Hasta el momento del Servicio Nacional de Contratación Pública no ha elaborado ninguna normativa o emitida disposición alguna para realizar la presentación de las ofertas electrónicas. Incluso, ni el Sistema Oficial de Contratación del Estado, ni el módulo facilitador de contratación tiene la opción de firma electrónica para la entrega de ofertas, por lo cual, en la última versión CERCOP 2.1 de modelos de pliegos, se suprimió la opción de presentación electrónica de ofertas haciendo referencia únicamente a la entrega física. En los procedimientos de contratación pública, resulta controversial su utilización por la configuración de las herramientas informáticas del ente rector y los requisitos que exige la ley, documentos probatorios y de soporte necesarios para la justificación ante los entes de control, los cuales, por su extensión, en la mayoría de casos, no podían publicarse en el sistema del Servicio Nacional de Contratación Pública. Es fundamental la presentación física de la oferta. Facilita la calificación de la misma y permite tener un expediente de respaldo de las actuaciones realizadas. La apertura de las propuestas se lo realiza en el día y hora señalada en la convocatoria. En esta fecha, el Comité de Contratación procederá a abrir los sobres de las ofertas, acto al que podrán asistir los ofertantes. La apertura de las ofertas en un acto público que se realiza en presencia de los proveedores, de esta manera se transparenta la actuación de la administración y se constata que las ofertas presentadas dentro del plazo fijado sean aquellas que participen en el proceso. Los proveedores que deseen participar del acto público pueden verificar cuál es el plazo y precio ofertado a la entidad para la adquisición que la entidad requiere. Mediante este acto, se permite a los oferentes tomar conocimiento de todas ellas, vigilar el proceso, verificar su legalidad y asegurar la imparcialidad del licitante y su trato igualitario, para lo cual se dejará constancia en actas que se produzca de la sesión de apertura de ofertas en la cual suscribirá como responsable el delegado de la máxima autoridad o la comisión técnica y él o la secretaria o secretario. Deberá contener lo siguiente: nombre de los oferentes, valor de la oferta económica identificada por oferente, plazo de ejecución propuesto por cada oferente, número de hojas de cada oferente. La demás información considerada por la entidad contratante. Evidentemente, este documento debe, a su vez, ser publicado mediante la herramienta informática del Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que, además de la transparencia del acto, demuestra la regularidad con la que se ha llevado a cabo la etapa. La obligatoriedad para la entidad contratante es que se mantenga pública como cumplimiento de la norma. Sin embargo, esta práctica se puede verificar en la mayoría de casos para los procedimientos de obras que cuenten con un presupuesto referencial importante, en donde los proveedores participantes verifican la idoneidad de sus ofertas económicas en relación con las demás ofertas, lo cual les permite identificar, de acuerdo a la valoración por puntaje,
ese parámetro de calificación a un posible adjudicatario. En los demás procesos de contratación de bienes o servicios es casi nula la comparecencia de los proveedores, pues los procedimientos se desarrollan de acuerdo a las etapas del cronograma, sin mayor influencia o presencia física de los oferentes. La calidad pública de la etapa se da con el fin de evitar la modificación de las ofertas por fuera del procedimiento oficial de contratación. La información que obtienen las oferentes impide de alguna manera la inclusión, alteración o reforma de la documentación presentada en favor de un proveedor en particular. La apertura de ofertas dará paso a la convalidación de errores, etapa en la cual la entidad contratante, a través de su delegado o comisión técnica, identificarán, en caso de existir errores en las ofertas presentadas y que sean susceptibles de convalidación o subsanables, tales como errores de forma, tipeo, sumilla, entre otros. Errores que se encuentran expresamente detallados en la norma. Los oferentes serán notificados de manera individual mediante la herramienta SOCE para que se presenten dentro del tiempo fijado a subsanar los errores encontrados y poder pasar a la etapa de calificación. Cuando el error afecte a la oferta de manera jurídica, técnica o económica y éste no haya sido corregido, la oferta podrá ser rechazada. El reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define a los errores de forma como aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de folio, sumilla o certificación de documentos. Además, se establece que la oferta no se puede modificar, tampoco se podrán incorporar documentos elaborados con posterioridad a la presentación de la misma. Esta etapa mantiene un periodo mínimo de 2 días y máximo 5 para que los oferentes subsanen sus omisiones formales. La regulación sobre la etapa de convalidación se extiende en los artículos del 152 al 163 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública. A lo largo de estos 11 artículos se especifican las condiciones de la etapa, aclarando su factibilidad. El desarrollo de esta etapa se da por pedido expreso de la entidad contratante. Es así que existen procedimientos de contratación en la que no sea necesario, por no haber errores invalidables, o a su vez los errores existentes no son subsanables. La diferencia de estos dos criterios se encuentra expresamente definidos en los artículos 157 y 158 de la norma citada. Es susceptible de convalidación la presentación de documentos para verificar un hecho o condición que se encuentre expreso en la oferta, pero que no exista el documento que lo respalde, siempre que el documento que lo justifique se haya expresado previo a la presentación de la oferta. Cuando se haya presentado documentación probatoria de las condiciones de la oferta, pero que éstas no se encuentren detalladas en el formulario, podrá solicitarse la convalidación del formulario por inconsistencias entre la información registrada en este con relación al documento de soporte. También se considera un error convalidable la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria.
con respecto a otras informaciones dentro de la misma oferta. Son errores no subsanables y por tanto se rechazará la oferta por la omisión de la firma en el formulario de la oferta, la alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro numeral del formulario de la oferta, de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de oferta conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se aclara en la misma norma que los errores aritméticos no son convalidables, ni tampoco constituyen descalificación de la oferta, sino es obligación de la entidad contratante efectuar la corrección aritmética de la oferta en esta etapa de convalidación. La entidad contratante busca la presentación de todos los documentos que validen las condiciones solicitadas en las ofertas, atendiendo a los principios de igualdad y trato justo contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al realizar esta etapa, la entidad contratante contará con la información necesaria para poder realizar una calificación de cada uno de los parámetros de evaluación determinados en los pliegos, términos de referencia y especificaciones técnicas requeridas y más oferentes participantes, entre los cuales se escogerá la mejor postulante. La calificación debe obedecer al efectivo cumplimiento de los requisitos propios de la naturaleza del procedimiento de contratación, descartando todo vicio, perjuicio, arbitrariedad o favoritismo. Según el tipo de procedimiento, la metodología de calificación puede ser de acuerdo a los parámetros de cumplimiento, no cumplimiento y, adicionalmente, puntaje. Con ellos se determina cuáles son las ofertas que podrán ser aptas para la adjudicación. La comisión técnica o el delegado de la máxima autoridad es el encargado de sugerir las ofertas válidas de adjudicación. La metodología, cumple, no cumple, verifica el cumplimiento de las capacidades mínimas de los oferentes solicitadas por la entidad contratante, sobre condiciones mínimas fijadas en los pliegos de contratación, mientras que la evaluación por puntaje utiliza parámetros valorados para determinar mejores capacidades entre los oferentes participantes que han cumplido con las condiciones mínimas y así habilitar a las propuestas que se consideran en la siguiente etapa o recomendar directamente su adjudicación. Esta es una labor exclusiva de la comisión técnica, la máxima autoridad o su delegado, que actúan sobre el marco de la ley y su reglamento, quienes al menos deberán tener conocimiento. Yo voy a hablarles sobre la comisión técnica. Y pues para cada proceso de contratación de cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, se conformará la correspondiente comisión técnica integrada de la siguiente manera. 1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá. 2. El titular del área requiriente o su delegado. 3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad, que la puede estar asistida por una subcomisión. La comisión técnica principal puede aceptar o reformar el dictamen de la subcomisión. Sin embargo, la máxima autoridad
deberá aceptar o rechazar dicha propuesta para proceder con la adjudicación al proceso sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda por su actuación en dicha etapa. Es así que pasamos a hablar de otro punto, que es la finalización de la fase precontractual, y pues se concreta dicha finalización con la etapa de adjudicación. Es así que nuestra doctrina acoge una definición y nos dice que es unos como el acto administrativo que publica, mediante el cual, previo el estudio de las ofertas formuladas, decide la que es más conveniente y la etapa que determina la etapa precontractual. Es así que la adjudicación lleva la máxima autoridad de la institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de la contratación que adjudicará dicho contrato. La etapa de adjudicación se concreta con la suscripción de la resolución de la adjudicación por la máxima autoridad. Esta resolución obviamente deberá ser motivada y contar con todos los elementos de justificación técnicos, económicos y para la notificación a su proveedor o ganador. Es así que existen otras formas en las cuales se finaliza el procedimiento precontractual, que vendría a ser, como nos menciona el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las declaradas desiertos. Las causales: 1, por la que no haberse presentado oferta alguno; causal 2, por no haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos; 3, por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; 4, por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada; 5, si una vez adjudicado el contrato se encontrare que existe inconsistencias. Es así que dentro de estas 5 causales existe otro método de culminar o finalizar la etapa precontractual. Y pues y decimos que una vez que se declara desierto el dicho procedimiento, implica el archivo definitivo del procedimiento o a su vez la reapertura del mismo para que la administración actúe nuevamente en un segundo intento. Es así que voy a pasar a hablar sobre los actores de la fase precontractual, y para hacer posible el desarrollo de un procedimiento de contratación pública existen diferentes intervenientes. Pues yo voy a hablarles sobre los intervinientes internos, que nos dicen que las entidades contratantes tienen competencias para conocer: 1, los organismos y dependencias de las funciones del Estado; 2, los organismos electorales; 3, los organismos de control y regulación; 4, las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 5, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal; 6, las personas jurídicas creadas por acto legislativo; 7, las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles; y por último, las compañías mercantiles. Los factores más importantes para el desarrollo de un procedimiento de contratación son indiscutiblemente los proveedores. Los oferentes o proveedores son aquellas personas naturales, personas jurídicas públicas o privadas, asociaciones o consorcios, nacionales o internacionales, que estén interesados en la participación del procedimiento de contratación, bajo su propio riesgo. Estos serán calificados por la máxima autoridad, su delegado o la comisión técnica correspondiente para su posterior adjudicación. Los licitadores o participantes a quienes no les afecta alguna inhabilidad están en condiciones de presentar ofertas al órgano o ente licitante, satisfaciendo todas las exigencias y requerimientos sancionados por las propias bases de licitación. El oferente debe cumplir principalmente con la entrega de su oferta de acuerdo a los requerimientos de la institución. Con la representación de este documento
Se responsabilizan y declaran como cierto y lícito todos los documentos presentados y que forman parte de su oferta. Para ello deben encontrarse correctamente habilitados. A ver, un proveedor habilitado es que una vez ingresado la información para el procedimiento simplificado del Registro Único de Proveedores por vía electrónica, el Servicio Nacional de Contratación Pública revisará la información recibida y habilitará al proveedor en el Registro Único de Proveedores, sin perjuicio del control ex post que pudiera efectuar. En conclusión, como grupo hemos llegado a la conclusión de que el ejercicio de la contratación pública desde el año 2008 con la expedición de la Constitución del Ecuador, la creación de la función de transparencia y control social y demás disposiciones que permiten ejercer un sistema de control, cuenta con una legislación sobredimensionada para ejercer el control en sus diferentes instancias, lo que ha provocado la multiplicidad de competencias y actividades de control. También tenemos de que existen al menos 10 instituciones públicas con atribuciones de control en materia de contratación pública, que se facultan para realizar informes, dar acompañamiento, expedir normas relacionadas al ejercicio de las funciones públicas, adicionar requisitos en cada una de las fases de contratación y modificar la gestión de las entidades contratantes, a su vez sus participantes. Esto perjudica la seguridad jurídica en los procedimientos de la adquisición del Estado. A su vez tenemos que el control de la fase precontractual de los procedimientos de contratación pública es una necesidad del Estado para asegurar la competencia entre participantes, las condiciones técnicas, legales de los procedimientos y los recursos públicos. Por ello existen diversas instituciones que realizan seguimiento y evaluación, tanto para el manejo del presupuesto público como para la gestión administrativa. Sin embargo, esta diversidad de competencias produce ineficacia de control. Irregularidades que se encuentran en la contratación pública no solo implican problemas en la gestión pública, sino una regulación jurídica inconsistente, lo cual impide tener un claro panorama para la aplicación de la ley, pues en el Ecuador se crean cada vez diferentes actores, organismos y sanciones en normas dispersas, más allá de una simple explicación de los textos normativos. Esto se constituye para los actores de la contratación en una interpretación exhaustiva del verdadero alcance de las normas. Como recomendaciones, como grupo, tendríamos que el control debe ser una potestad únicamente del ente rector, el Servicio Nacional de Contratación Pública, como control concurrente y de la Contraloría General del Estado como control posterior. Estas dos instituciones cumplen con la competencia y especialidad para realizar un efectivo control de la contratación pública, sin oposición de competencias ni intervención excesiva. Esto permite el desarrollo de la gestión pública. También que se debe fortalecer y a su vez limitar las funciones del ente rector de la contratación. Sus competencias como ente regulador, controlador y sancionador deben tener concordancia entre sí. Evitar el expendio de reformas de las normas de contratación, contemplando un solo cuerpo normativo. Esto prevendría el desconocimiento de la legislación. Una clara actuación del Servicio Nacional de Contratación Pública detendría la intervención de distintas entidades controladoras en materia de contratación pública. También, nuestra estructura jurídica en contratación pública es cambiante y compleja. Esta se actualiza cada vez por el desarrollo cotidiano de los procedimientos de contratación. Esta se da mediante una reforma legal que debería obligar al CERCOP como ente rector a ser el canal oficial para la actualización de la base legal. Este sería quien recoja de las diferentes instituciones públicas cada aporte a la contratación de manera controlada. Con ello, esto se sistematizaría las reformas y a su vez las remite al órgano legislativo sin que ningún órgano administrativo se atribuya las funciones legislativas que no le corresponden. Es muy importante instruirse en la materia de contratación pública en sus diferentes esferas de conocimiento, tanto para entidades contratantes como para proveedores. Todos quienes formen parte de un procedimiento deben encontrarse capacitados, tener el conocimiento jurídico de la contratación pública y no solo acerca de la ley, sino sobre las leyes especiales por la naturaleza de sus funciones y atribuciones para el efectivo desarrollo de los procedimientos de contratación. Es todo lo que podríamos decir como grupo. Doctor, muchas gracias.